En 1992, una joven madre y su hija de 6 años desaparecieron sin dejar rastro de su casa en Portland, dejando atrás a un esposo desconsolado y a un pueblo lleno de preguntas. Pero 12 años después, unos madereros descubren un coche oxidado enterrado en lo profundo de los bosques de Oregón, y lo que encuentran dentro reaviva un caso frío, desentrañando un secreto por el que alguien aún estaría dispuesto a matar para mantener oculto. El suelo del bosque estaba húmedo por las lluvias tempranas del otoño. Capas de agujas de pino se hundían suavemente bajo las botas del equipo forestal. Las motosierras zumbaban a lo lejos, con un ritmo constante hasta que un chirrido metálico repentino lo detuvo todo. ¡Eh! Gritó uno de los trabajadores. ¡Detente! Dimos con algo. El operador de la retroexcavadora apagó el motor y bajó al claro, sacudiéndose la corteza húmeda de los guantes. Se agachó junto a un parche de tierra expuesta. Algo rojo brillaba bajo el barro y las raíces enredadas, oxidado y con bordes irregulares. En cuestión de minutos, el equipo había despejado lo suficiente como para revelar los restos de un vehículo. Era un Volkswagen Jetta blanco de 1990. El techo estaba parcialmente hundido, el parabrisas roto hacia adentro. Musgo había crecido sobre el capó como una segunda piel. Las llantas estaban desinfladas, dos de ellas completamente ausentes. Ese coche no tenía razón para estar allí. No estaba cerca de ningún sendero ni de una antigua carretera. Había sido colocado deliberadamente, ocultado. Al mediodía la zona fue acordonada con cinta amarilla y los servicios de emergencia permanecían en silencio bajo el dosel de los árboles, con la vista fija en la escena. La detective Jessie Williams salió de su Crown Vic sin distintivos, con una expresión cansada pero concentrada. Estaba en sus treintas, vestida con jeans, un forro polar negro y su placa enganchada al cinturón. El frío de octubre cortaba entre los árboles, pero ella apenas lo notaba. Se acercó al coche lentamente. Sus botas se hundían ligeramente en la tierra mojada. Un oficial uniformado asintió al verla acercarse. «Este no te va a gustar», le advirtió. Jesse rodeó los restos del coche. La puerta trasera derecha estaba abollada, el cristal ausente. En el asiento del pasajero, protegido por lo que quedaba del techo, había un peluche descolorido por el sol. La tela estaba decolorada, incrustada de tierra. Un par de gafas rotas yacía en el suelo. Manchas de sangre seca cubrían la consola central. «No había cuerpos», añadió el oficial. «Ya habíamos rastreado la zona». Jesse no respondió de inmediato. Se agachó junto al lado del conductor, inspeccionando el paso de rueda. La banda de rodadura estaba tan gastada que se veía la lona interior, pero no se habían reventado. Ese coche no se había salido de ninguna carretera. Había sido abandonado y enterrado. «Verifiquemos las placas», dijo en voz baja. Para cuando el coche fue remolcado del sitio y llevado al depósito de pruebas, Jessie ya estaba sentada en su escritorio, en el Departamento de Policía de Portland, revisando el archivo digital de casos sin resolver. No tardó mucho. La matrícula coincidía con la de un vehículo reportado como desaparecido en mayo de 1992. La propietaria, Rebecca Quinn, de 30 años, fue vista por última vez saliendo de su casa con su hija de 6 años, May, en el mismo sedán rojo. No se les había vuelto a ver ni a escuchar desde entonces. Sin accidente, sin nota, sin sospechosos. El caso se había enfriado en menos de 2 meses. Jesse estudió la foto de archivo adjunta al expediente. Rebecca en una foto del personal de la escuela Hawthorne. Sonrisa brillante, cabello oscuro hasta los hombros, un cardigan sobre los hombros. May aparecía en una imagen separada, una foto de primer grado, con una sonrisa de dientes separados. Jesse se recostó en su silla y exhaló lentamente. 12 años, murmuró, y estuvieron bajo nuestras narices todo este tiempo. Tomó el teléfono. El concejal Daniel Quinn estaba en una reunión sobre políticas de vivienda asequible cuando su asistente le pasó una nota. Llamada del Departamento de Policía de Portland. Urgente. Salió del recinto y devolvió la llamada de inmediato. Cuando Jesse respondió, se presentó y explicó el hallazgo. Por un momento hubo solo silencio en la línea. ¿Están seguros? La voz de Daniel se quebró. ¿El coche? ¿Están seguros de que es el de Rebecca? Sí, señor.
La matrícula y el número de identificación del vehículo coinciden. Fue hallado en una zona boscosa al suroeste de la ciudad. Estamos investigando ahora mismo. Hubo una pausa. Luego la voz de Daniel bajó a un susurro. Voy en camino. El sol comenzaba a ponerse cuando Daniel llegó al depósito. El coche se encontraba bajo un toldo de lona, acordonado con cinta policial y bañado por lámparas portátiles. Salió de un automóvil negro, con un abrigo oscuro sobre su traje a medida. Jesse lo encontró a medio camino. Él se detuvo al borde de la cinta. Su rostro palideció al ver el vehículo. «Dios mío», murmuró. «Es ese». Jesse guardó un respetuoso silencio. Él no se acercó más. Solo se quedó allí mirando. «¿Las encontraron?», preguntó finalmente, sin apartar la vista del parabrisas roto. «No», respondió Jesse con suavidad. «Hay rastros de sangre, pero no restos humanos. Seguimos buscando en la zona». Los hombros de Daniel se hundieron levemente. Se volvió, cubriéndose el rostro con una mano. Cuando volvió a hablar, su voz era baja. «Hagan lo que sea necesario para encontrarlas, por favor». «Estamos reabriendo la investigación», dijo Jesse. «Necesito hablar con usted de manera formal, repasar la línea de tiempo original». «Por supuesto», respondió asintiendo. «Lo que necesiten». Lanzó una última mirada al vehículo y luego se alejó sin decir más. Esa noche, Jesse permaneció en su oficina. 12 años era mucho tiempo para que alguien permaneciera desaparecido. Alguien había hecho un esfuerzo enorme por ocultar ese coche. Golpeaba con su bolígrafo el bloc de notas donde ya había escrito 2 preguntas. ¿Por qué el coche fue escondido en un lugar tan remoto e inaccesible? ¿Por qué alguien se tomaría tantas molestias para ocultarlo? Cerró el expediente. Algo no encajaba. A la mañana siguiente, la detective Jessie Williams estaba sentada en su escritorio, con un café ya frío, la luz de su lámpara de trabajo proyectando largas sombras sobre el expediente amarillento. En la parte superior de la carpeta se leía: Persona desaparecida. Rebecca Quinn. Mayo de 1992. Pasó las páginas lentamente. Rebecca Quinn tenía 30 años cuando desapareció, sin antecedentes penales, sin historial de salud mental. Maestra de primaria en la escuela Hawthorne desde hacía 7 años. Casada, una hija, May Quinn, de 6 años al momento de la desaparición. Según los informes originales, Rebecca había salido de casa un día entre semana con May, presumiblemente rumbo a la escuela, pero ninguna de las dos llegó. No hubo notas ni movimientos financieros. El coche fue reportado como desaparecido. Ahora lo tenían, pero no a la madre ni a la niña. Jesse anotó una lista de nombres del expediente original. Compañeros de trabajo, familiares, vecinos. La mayoría había sido entrevistada en aquel entonces. Tendría que hablar con ellos de nuevo. 12 años era mucho tiempo, pero la memoria de una mujer y una niña desaparecidas sin dejar rastro no se desvanecía tan fácilmente. Jesse llegó a la escuela Hawthorne poco después del almuerzo. El edificio no había cambiado mucho desde principios de los 90. La misma fachada de ladrillo rojo, la misma entrada curva flanqueada por robles. Se reunió con el actual director, quien la condujo por un pasillo estrecho, adornado con arte estudiantil, y le entregó una breve lista del personal que aún trabajaba allí desde 1992. Comenzó con la señora Ellen Breaker, entonces maestra de segundo grado, cuyo aula estaba junto a la de Rebecca. Ellen, ahora en sus 60 años, tenía un aire cálido pero serio y una memoria aguda. Ella era callada, reflexiva. De ese tipo de personas que te hacían sentir en calma con solo estar a su lado, dijo Ellen, sentada en su escritorio. Era la clase de maestra que se quedaba después de clase con los niños que estaban pasando un mal día. ¿Alguna vez habló de problemas en casa?, preguntó Jessie. Ellen vaciló. No, no directamente, pero al final parecía cansada, distraída. Recuerdo que una vez se le olvidó devolver el registro de asistencia. Algo muy fuera de lo común en ella. Pero no, nunca mencionó nada, nada. Jessie continuó con las entrevistas. 12 compañeras más ofrecieron descripciones similares. Rebecca había sido profesional, serena y profundamente comprometida con sus alumnos. Su hija May asistía a la misma escuela. A menudo se quedaba en el aula después del horario escolar, coloreando o leyendo libros en un rincón. Era una buena madre, había dicho una maestra.
Jessie marcó un nombre en la lista de entrevistas. Courtney Alston, compañera de pupitre de May. Courtney accedió a reunirse con Jessie en una cafetería del noreste de Portland. Llegó con vaqueros y una sudadera, el cabello oscuro recogido, jugando nerviosamente con un anillo en el dedo. Me sorprendió que me contactaran, dijo. No creía que alguien siguiera investigando ese caso. Ahora lo estamos haciendo, respondió Jessie. ¿Recuerdas a May Quinn? Sí, claro. Era mi compañera de mesa en primer grado. Muy dulce, como su madre. Jessie asintió y dejó que el silencio se alargara un segundo antes de continuar. ¿Te llamó la atención algo en esos últimos días antes de que desapareciera? Courtney bajó la mirada, pensando. Es algo raro de recordar, pero sí. Una tarde, quizá 2 o 3 días antes de que desapareciera, May estaba llorando en el recreo. Le pregunté qué pasaba. Dijo que sus padres estaban peleando. Jessie se inclinó un poco hacia adelante. ¿De qué hablaban? Courtney asintió despacio. Dijo que su mamá estaba gritando. Decía que pensaba que su papá le mentía, que él estaba ocultando algo. May no lo entendía del todo, pero tenía miedo. No era normal en ella. Siempre parecía feliz antes de eso. Jessie le agradeció, anotó los detalles y salió de la cafetería con esa sensación familiar en el estómago. Esto no era solo una desaparición. Algo se había roto tras las puertas cerradas. A la mañana siguiente, llamó a Daniel Quinn y le preguntó si estaría dispuesto a reunirse de nuevo. Él accedió de inmediato. Se sentaron en una sala silenciosa de la comisaría, con el zumbido de las luces fluorescentes sobre sus cabezas. Daniel llevaba un suéter gris oscuro, pantalones de vestir y la misma distancia de dolor que había mostrado en el lugar del hallazgo del coche. Jessie comenzó la entrevista con tono sereno. Me comentaste en la escena que tú y Rebecca tuvieron una discusión antes de que desapareciera. ¿Puedes contarme más? Daniel bajó la vista hacia sus manos. Sí, discutimos. Ella creía que yo tenía una aventura. ¿La tenías? No, dijo él, negando con firmeza. Estuve trabajando hasta tarde mucho tiempo y ella se sentía desatendida. Supongo que decía que yo no estaba presente. Le prometí que lo arreglaría. Jessie garabateó una nota. ¿Qué pasó al día siguiente? Salí al trabajo como siempre, pero a media jornada no dejaba de pensar en lo enfadada que se veía. Me fui antes. Iba a llevarle flores, hablar con ella, arreglar las cosas, pero cuando llegué a casa, se detuvo. Las palabras salieron más despacio. El dormitorio estaba revuelto, cajones abiertos, el armario medio vacío, y el coche había desaparecido. Llamé a su celular, sin respuesta, a algunas amigas suyas, nada. Esa noche llamé a la policía. Jessie se reclinó en la silla. ¿Notaste que faltara algo más? No, nada en particular. Jessie dejó que el silencio se extendiera. ¿Y nunca volviste a saber de ellas? Nunca. ¿Por qué crees que Rebecca y May no fueron encontradas en el coche cuando apareció? ¿Y quién crees que fue el responsable de su desaparición? Comparte tus teorías en los comentarios. Dale me gusta al vídeo y sigue viendo para descubrirlo. Eran poco más de las 8 de la mañana cuando llegó la llamada del laboratorio forense. Jessie apenas había probado su café cuando el técnico fue al grano. Tenemos un resultado de la muestra de sangre que enviaste. Un resto parcial de la consola. No es de la madre ni de la hija. Pertenece a un varón, con coincidencia en CODIS. Jessie sujetó el bolígrafo. ¿Nombre? Wesley Loomer. Le dicen Wes. Parpadeó. El nombre no figuraba en la carpeta original del caso Quinn. ¿Cómo entra un ADN en el sistema?, murmuró. Por condena por agresión en el 91. Estuvo preso. Salió a principios del 92. No hay dirección actual, pero te mandamos el expediente. Jessie colgó, tecleando ya el nombre en la base de datos interna. La foto policial mostraba a un hombre delgado, a finales de sus veintitantos, rostro demacrado, cejas pobladas y una cicatriz larga bajo el ojo izquierdo. Los registros confirmaron el informe. Loomer fue acusado de asalto con agravantes tras una pelea de bar que dejó a un hombre con la mandíbula fracturada. Sentenciado a 3 años, liberado en marzo de 1992. Rebecca y May desaparecieron en mayo. 6 semanas más tarde, ella no despegaba la vista de la pantalla. Algo en ese encaje de fechas era demasiado preciso para ignorarlo.
La última dirección conocida de Wes era un taller de reparación de autos al oeste de la ciudad, en un corroído corredor industrial. El letrero del garaje rezaba, Loomer Auto and Body, letras desconchadas y colgando torcidas. Por fuera parecía abandonado, malas hierbas surgiendo entre el pavimento, la mitad de las ventanas tapiadas. Jesse llegó con dos oficiales uniformados. Al acercarse a la entrada, un cuervo graznó y voló hacia las colinas. Parece que nadie viene aquí desde hace tiempo, murmuró un oficial. Comprobémoslo, respondió Jesse. Empujó la puerta lateral sin seguro y entró en el interior semioscuro. El aire olía a aceite rancio y hormigón húmedo. El polvo cubría casi todo, pero algo captó su atención. Una pequeña mesa plegable junto a la pared, con una taza de cerámica de la que aún se elevaba vapor, junto a un periódico abierto. Una llave inglesa reposaba encima de un alternador desarmado. «Alguien ha estado aquí», señaló. Un estrépito metálico resonó al fondo del taller. Jesse hizo una señal silenciosa. Desenfundó y el equipo avanzó al unísono entre motores desmantelados y neumáticos apilados. Entonces una puerta trasera crujió. «¡Sale corriendo!», gritó un oficial y todos echaron a correr. Wes Loomer llegó a mitad del callejón trasero del garaje antes de que Jesse lo viera. Alto, delgado, la chaqueta ondeándole y las botas retumbando sobre la grava. Ella salió tras él, zigzagueando entre paragolpes y cajas. Loomer intentó girar por un parche de vegetación detrás de una verja metálica, pero resbaló en un palé cubierto de musgo y cayó sobre un montón de chatarra. Jesse lo derribó un instante después. Él forcejeó bajo su agarre, el rostro manchado de tierra. «No hice nada», jadeó. «Entonces no tendrás ningún problema con que te hagamos unas preguntas», respondió ella con los dientes apretados. Los uniformados llegaron, le pasaron las esposas, y en minutos Loomer respiraba con dificultad en la parte trasera de un coche patrulla, los ojos temblorosos. De vuelta en la comisaría, Wes Loomer permanecía encorvado en la sala de interrogatorios, los dedos tamborileando con nerviosismo sobre la mesa de metal. Jessie entró sola, serena e inescrutable. Se sentó frente a él y depositó una carpeta delgada entre los dos. «Wes», dijo, «encontramos tu sangre en un coche que estuvo enterrado 12 años». Él guardó silencio. Ese coche pertenecía a Rebecca Quinn. Ella y su hija de 6 años desaparecieron en 1992. Tú saliste de la cárcel 6 semanas antes. ¿Quieres explicar cómo tu sangre llegó a su vehículo? Él fijó la mirada en la pared. Jesse cruzó los brazos. «Huyes, te escondes, dejas una taza caliente a la vista. No da ninguna impresión de inocencia». Él se movió, con la mandíbula tensa. «Pero yo no maté a nadie». «Entonces, ¿quién te contrató?», siguió ella. Silencio. «Estás enfrentando cargos muy graves», continuó. «Ya estuviste tras las rejas. Seguro que no quieres volver». Eso llamó su atención. Él la miró por primera vez, con algo de tensión en el gesto. «Vale, vale. Hablaré». «No más bromas, Wes». «Un tipo vino a verme», murmuró él. «Me dio un nombre, un coche. Dijo que era un asunto familiar. Quería que se arreglara en silencio». Jesse se inclinó. «¿Arreglado cómo?». La voz de Wes bajó. Dijo que la mujer tenía que desaparecer. «¿Y qué pasó?». Él exhaló frotándose la nuca. «La seguí más allá de Mount Angel. Tenía que pararla, sacarla a la fuerza, hacer que pareciera que huyó. Pero cuando la detuve, me suplicó. Dijo que no había hecho nada. Llevaba a la niña llorando en el asiento trasero. Yo no pude hacerlo». «Entonces, ¿qué hiciste?». «Le dije que huyera, que se escondiera y que nunca volviera». Él mantuvo la mirada fija en Jesse. «Luego monté el montaje, rompí el parabrisas, me corté al hacerlo, pensé que limpié bien la sangre, lo puse en marcha y lo estrellé bien adentro del bosque». Jesse lo observó un momento, asimilando cada detalle. «¿Recuerdas a dónde se fue?». Él negó con la cabeza. «Ni idea. Iban rumbo al norte. Eso es todo lo que sé. Las pillé cuando iban hacia Washington». Jesse se incorporó despacio. «Vas a contarnos todo lo que recuerdes. Cada detalle, cada semáforo, cada giro, cada momento de esa noche. Y si algo de eso cuadra, quizá hablemos con el fiscal sobre lo que hiciste y lo que no».
La carretera se estrechaba a medida que Jesse conducía al norte. Un asfalto de 2 carriles atravesaba bosques de abeto y cedro, bajo un cielo cubierto por la niebla otoñal. Siguiendo las imprecisas indicaciones de Wes y la topografía que describió, trazó una ruta por caminos rurales hasta llegar a un rincón tranquilo del suroeste de Washington. Finalmente cruzó la frontera y entró en un pueblo maderero llamado Ravens Pass. Entre crestas boscosas y junto a una vía férrea en desuso, era uno de esos lugares donde los extraños destacaban y los recuerdos perduraban más que las leyes. Aparcó en la única gasolinera cerca de la plaza del pueblo y pegó un cartel en el tablón de anuncios comunitario. ¿Has visto a esta mujer? La foto escolar de Rebeca de 1992 miraba desde la cartulina, un poco pixelada pero inconfundible. Jesse visitó la oficina de correos, un supermercado, una peluquería. Nadie conocía a ninguna Rebecca Quinn. Se lo mostró a media docena de personas. Todas negaron con la cabeza. Me resulta familiar, dijo un anciano en la tienda de piensos. Pero no estoy seguro. Pasa mucha gente por aquí. No se identificó como detective para no asustar a nadie prematuramente. Volvió al motel a las afueras del pueblo y montó vigilancia. Al segundo día, entró al Ridgeview Diner, una caja cromada de los años 50 al borde de la calle principal. La clientela matutina había menguado y Jesse ocupó un reservado junto a la ventana. Una camarera le llevó el café y el menú sin decir mucho. Jesse colocó el cartel sobre la mesa mientras removía el café, más por costumbre que por esperanza. Fue entonces cuando la camarera se quedó congelada. No había dicho nada, solo se detuvo, con la vista fija en el cartel. Un instante demasiado largo. Jesse lo notó al instante. Algo no cuadraba. Se parece a alguien con quien trabajo, musitó la camarera. ¿Cómo se llama? Sam, contestó la chica turbada. Es Samantha, creo. Jesse inclinó el cuerpo hacia adelante, manteniendo el tono ligero. ¿Ha venido Sam hoy? La camarera negó con la cabeza. Ha llamado diciendo que está enferma. No quiere que se sepa, supongo. No habla mucho. Jesse sonrió con cortesía, dejó una propina generosa para no levantar sospechas y se marchó con el corazón acelerado. Aquella noche, mientras repasaba apuntes en el motel, sonó su teléfono. Era el capitán Riley, desde Portland. ¿Está sentada? Preguntó él. Acabo de recibir una llamada. Wes Loomer lo encontraron muerto en su garaje. Un disparo, sin señales de entrada forzada, y la grabación de seguridad borrada. Alguien actuó rápido. Jesse maldijo en voz baja. Quien lo contrató hace 12 años acababa de cerrar ese capítulo. Ella miró al techo. Alguien vigilaba. Alguien sabía que Wes había hablado. Y si lo vigilaban a él, podían vigilarla a ella también. Los días siguientes, Jesse mantuvo un perfil bajo. Volvió al Ridgeview Diner en distintos turnos, observando a distancia. Por fin, la quinta tarde, poco después de las 6, vio a una mujer acercarse a la puerta de empleados. Era mayor que la Rebeca de las fotos, con poco más de 40 años, el cabello más corto y la postura encorvada, pero sus ojos eran inconfundibles. Sus pasos eran cautelosos, ligeros. Jesse entró en silencio y llamó al cocinero, que estaba junto a la línea de preparación. Necesito hablar con tu camarera, la que acaba de entrar. Él frunció el ceño. Sam acaba de fichar. Está al fondo. Un tintineo metálico resonó cerca de la puerta de carga. Jesse salió corriendo por el pasillo trasero y emergió al estrecho callejón detrás del diner. Una mujer ya estaba a varios metros acelerando el paso. Era Rebeca. La mujer se detuvo en seco. Jesse acortó la distancia despacio. No tienes por qué huir. No sé de qué me hablas, dijo ella con rapidez, mirando las sombras. Me llamo Sam. Te equivocaste de persona. Jesse mantuvo la voz baja y calmada. Has estado huyendo 12 años. ¿Vas a vivir a la sombra para siempre? La mujer tragó saliva y le temblaron las manos. Maid merece más que esto, dijo Jesse con suavidad. Lo que fuera que te hiciera huir, ya es hora de que termine. Algo cedió en el rostro de la mujer. Sus hombros se hundieron y los ojos se llenaron de lágrimas. ¿Quién eres?, preguntó. Soy la detective Jessie Williams. No estoy aquí para hacerte daño, pero tienes que venir conmigo.
Rebeca respiró hondo, con las manos aún temblorosas. No entiendes. Él sigue ahí fuera. Entonces déjanos ayudarte. Titubeó un instante y luego asintió despacio. Sígueme después de mi turno. Tras terminar su último turno nocturno en el Ridgeview Diner, Rebecca regresó a casa poco después de las 10 de la noche. Las calles de Ravens Pass estaban, como siempre, desiertas, iluminadas solo por las luces de los porches y el murmullo del tráfico lejano, más allá de la cresta. Jessie la siguió discretamente, aparcó a una casa de distancia y esperó unos instantes antes de bajarse. Rebecca abrió la puerta de su modesta vivienda y echó un vistazo hacia atrás. Jessie entró tras ella. Se oyeron pasos en el pasillo. May apareció en el umbral, vestida con pantalones de chándal y una sudadera, un libro de texto apretado en una mano. Parecía una joven de 18 años más, pero los ojos le brillaban con alerta y cautela. «Mamá», dijo ella. Rebecca esbozó una pequeña sonrisa. «May, esta es la detective Williams. Ella está aquí para ayudarnos». La expresión de May se endureció. «¿Qué está pasando?» Rebecca se acercó y le quitó suavemente el libro de texto de las manos. «Te dije que, si alguna vez llegaba este momento, te contaría todo. Ese momento ha llegado». May miró de su madre a Jessie, su cuerpo tenso. «¿Es él?», preguntó en voz baja. Jessie no dijo nada. Rebecca hizo un gesto hacia el sofá. «Siéntate, por favor». Lo hicieron. Jessie permaneció en silencio mientras Rebecca sacaba un sobre doblado de debajo de una pila de periódicos viejos sobre la mesa de centro. No lo abrió, solo lo dejó reposar sobre su regazo. Durante los siguientes 30 minutos, Rebecca lo reveló todo. «Debería haber hablado hace mucho tiempo», dijo. «Pero tenía miedo. Todavía lo tengo». Jessie no la presionó. Solo asintió con la cabeza. Los ojos de May se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Finalmente Jessie habló. «Si están listas, podemos llevarlas de regreso. Las mantendremos a salvo. Ya es hora de que esto termine». Rebecca miró a May. Sus manos se entrelazaron. «Sí», dijo Rebecca. «Estamos listas». Jessie hizo la llamada al grupo especial de Portland antes de la medianoche. Una reubicación segura fue coordinada a través de un programa estatal discreto, diseñado para testigos de alto riesgo, usado ocasionalmente en investigaciones sobre crimen organizado o asuntos políticos delicados. Este caso, aunque aún no oficial, había escalado. A las 2 de la mañana llegó un vehículo de transporte sin distintivos. Rebecca y May llevaron solo lo que cabía en 2 mochilas. Jessie les aseguró que todo lo demás sería atendido. La casa segura era una vivienda de un solo piso, escondida junto al bosque en las afueras de Portland. Propiedad del Estado, fuera del radar, rara vez utilizada. 2 oficiales de civil vigilaban dentro, y otro más estaba estacionado en un vehículo sin marcar en la carretera cercana. Jessie se quedó en la estación para comenzar a preparar su informe completo. Observó el monitor mientras el coche se alejaba en la noche. La casa permanecía en silencio bajo una luna menguante. A las 4:27 de la mañana, el guardia apostado afuera se alejó unos metros para aliviarse detrás de un pino al borde del cerco. Una sombra pasó detrás de él, silenciosa y rápida. No regresó. A las 4:29 de la mañana, los 2 oficiales dentro no tuvieron tiempo de reaccionar. Uno cayó instantáneamente junto a la ventana delantera, el otro en el pasillo que conducía a los dormitorios. Sin disparos, sin lucha. Adentro, Rebecca se agitó. May ya estaba medio despierta. Había oído algo. Giró justo a tiempo para ver la puerta abrirse. 2 hombres enmascarados irrumpieron. Uno llevaba una porra eléctrica, el otro una jeringa. May se lanzó hacia su madre, pero un fuerte crujido resonó y todo se volvió oscuro. Jessie llegó a la casa segura 20 minutos después. La puerta principal estaba entreabierta. Dentro, no había señales de lucha, solo un silencio inquietante. Jessie revisó habitación por habitación y no encontró a nadie. Los guardias estaban inconscientes, pero vivos. Fuera lo que los había atacado, había sido rápido y preciso. No eran aficionados. Jessie se arrodilló cerca del sofá donde Rebecca había estado sentada solo unas horas antes. La taza de té aún estaba tibia. Se levantó, tomó su radio
y presionó el botón. Su voz era firme, pero su expresión se había endurecido. Tomó el anzuelo. La primera sensación de Rebeca fue el frío, ese que se mete en los huesos y se instala en los dientes. Sus muñecas ardían, un dolor sordo palpitaba en la base del cráneo, y cuando abrió los ojos, le tomó un momento registrar la tenue luz industrial sobre su cabeza, parpadeando contra las vigas como una luciérnaga moribunda. Estaba atada a una viga de soporte oxidada, los brazos amarrados detrás, los tobillos bien sujetos en la base. Su cuerpo colgaba contra las cuerdas, la mordida del nylon áspero raspándole la piel a través de las mangas. El aire estaba cargado con el olor de aceite de máquina, óxido y moho. Ecos goteaban desde algún lugar detrás de ella. Tuberías o agua de un techo con goteras, quizá ambas. Frente a ella, a unos 2 metros, May estaba desplomada en una silla metálica, las muñecas atadas a los reposabrazos. Su cabeza cayó por un momento antes de moverse. Parpadeó con fuerza y alzó la vista, aturdida. «Mamá», susurró, la voz ronca. La garganta de Rebeca se cerró. «Estoy aquí», dijo con esfuerzo. «No te muevas». May volvió a parpadear. Trató de incorporarse, pero gimió al sentir las cuerdas que le apretaban los hombros. «¿Dónde estamos? ¿Qué pasó?». Antes de que Rebeca pudiera responder, una puerta se abrió con un chirrido a la izquierda. Pasos pesados y deliberados resonaron contra el suelo de concreto. Y entonces, él entró en la luz. Blazer de color carbón, camisa con cuello abotonado hasta arriba, los mismos zapatos brillantes que usaba en las reuniones del consejo. Pero no era la ropa lo que heló la sangre de Rebeca, era la mirada en sus ojos, familiar pero vacía, sonriente pero fría. Daniel Quinn. «Vaya, mírate», dijo negando lentamente con la cabeza. «12 años, Rebeca. Tengo que decir que estoy impresionado». Daniel se acercó, las manos en los bolsillos como si visitara una exposición de museo. «De verdad me engañaste. A todos, de hecho. A la policía, a la prensa, incluso a mí por un tiempo». Inclinó la cabeza. «No puedo creer que haya confiado en la palabra de ese maldito delincuente por más de una década. Debí haberlo verificado, pero bueno, ya no importa. Él ya recibió lo que se merecía». El rostro de Rebeca se tensó. «Mataste a Wes». Daniel solo sonrió. La voz de May irrumpió en el aire. «¿Por qué?». Daniel giró lentamente, como si recién recordara que ella estaba allí. «May», dijo con dulzura, «tú nunca debiste estar involucrada en esto. Eras una niña. No estabas destinada a ver nada de esto». «Pero lo vi», respondió ella. «Recuerdo los gritos. Recuerdo a mamá llorando. Te recuerdo a ti». Su voz se volvió más oscura, aunque nunca se elevó. Estaba construyendo algo importante, algo más grande de lo que cualquiera de ustedes podría imaginar. Y entonces tu madre lo descubrió. Planeaba denunciarme, huir, ir a la prensa, arruinarlo todo. Se volvió hacia May, los ojos helados ahora. «Y ahora tú sabes demasiado. Las dos lo saben». Levantó la mano. Desde las sombras, 2 hombres avanzaron. Ropa negra, guantes, sin insignias. Uno sostenía una pistola, el otro una escopeta de cañón corto. «Acaben con esto», dijo Daniel simplemente. En el siguiente instante, el almacén se iluminó de golpe. Potentes focos tácticos irrumpieron por cada ventana y puerta, cortando la penumbra como rayos. Láseres rojos cruzaron el cuarto. Voces gritaron órdenes con tono firme y autoritario. «¡Suelten las armas! ¡Manos arriba!». Los 2 hombres armados se congelaron, parpadeando ante la luz. Uno dudó, el arma temblando. El otro corrió. Crack. Un disparo retumbó. Uno de los atacantes cayó al suelo, gritando mientras se agarraba el muslo. El otro soltó su arma y se tiró al piso, boca abajo, con las manos extendidas. En el caos, Daniel giró. Corrió hacia la parte trasera del almacén, dirigiéndose a la salida de emergencia entre cajas y una vieja máquina. Sus zapatos golpeaban el suelo de concreto, la respiración entrecortada. Empujó la puerta y se encontró con una pistola apuntándole directamente a los ojos. Jesse Williams estaba en el umbral, serena, firme, su placa colgando del cinturón, la mirada fija. «Buenas noches, concejal».
El rostro de Daniel se descompuso. Detrás de él, el almacén hervía de actividad. Linternas, agentes, gritos. May sollozaba mientras dos oficiales corrían a su lado con unas tijeras. Rebecca se estremecía mientras otro agente la liberaba del poste. Daniel miró una vez más hacia atrás y luego levantó lentamente las manos. Jesse no sonrió. El cable captó cada palabra. Jesse dio un paso adelante y le puso las esposas ella misma. Daniel mantuvo la cabeza gacha mientras lo escoltaban de regreso por el almacén. Jesse se acercó a May y Rebecca, agachándose. «Ya están a salvo», dijo con suavidad. Rebecca la miró, agotada pero con la mirada clara. «Estuvo cerca», Jesse asintió. «Se acabó. Ya no podrá hacerles daño nunca más». Daniel Quinn estaba sentado en la celda de concreto, con su chaqueta doblada sobre una rodilla, la espalda perfectamente recta. Tenía las manos esposadas al frente, descansando con orden sobre su regazo. Ni una gota de sudor. Jesse entró con una carpeta y una grabadora digital. Daniel alzó la mirada y esbozó una pequeña sonrisa. «Detective Williams, diría que es un placer, pero en este momento estoy un poco indispuesto». Jesse no le devolvió la cortesía. Se sentó, abrió la carpeta y presionó play. Su propia voz resonó desde la grabadora. «Y esto, sabes demasiado. Iba a exponerme». Daniel inclinó la cabeza, como si escuchara la confesión de otra persona. Cuando la grabación terminó con un clic, se recostó en la silla y sonrió con ironía. «Supongo que aquí termina la campaña». Jesse entrelazó las manos sobre la mesa. «Tenemos intento de asesinato, conspiración, obstrucción de la justicia y fraude electrónico. Pero no me interesan los teatrales. Quiero la verdad. Toda». Daniel suspiró largo. Luego miró hacia el espejo de doble vista. «¿Sabes?», dijo despacio. «Pensé que tenía más tiempo. Creí que había construido algo sólido, intocable». Su voz se volvió más baja. «Pero todo empezó con un solo documento. En 1991, la ciudad comenzó a recibir subvenciones federales para la renovación de infraestructura, refuerzo de puentes, modernización del alcantarillado, vivienda pública. El dinero estaba destinado a la planificación comunitaria a largo plazo». Hizo una pausa pensativo. «Pero el Estado estaba inflado, sin supervisión. Me di cuenta de que nadie realmente estaba rastreando las asignaciones». Jesse permaneció en silencio. «Así que creé empresas fantasma, contratistas con nombres falsos, cuadrillas reales pero cuentas falsas. El dinero entraba, se redirigía y luego se filtraba de nuevo como honorarios de consultoría, costos laborales inflados, evaluaciones de sitio que nunca ocurrieron. Manteníamos justo la cantidad suficiente de trabajo real como para mantener los papeles limpios». El rostro de Jesse era inescrutable. «Nosotros...» Daniel sonrió levemente. «Uno no asciende solo, detective. Tuve socios, desarrolladores, algunos del consejo, uno de la oficina de subvenciones. No todos sabían todo, solo lo suficiente para protegerse». Jesse abrió su libreta, tomando notas. Y Rebecca, sus ojos se nublaron. Era demasiado lista para su propio bien. Una noche encontró unos libros contables en mi estudio. Al principio no los entendió, pero empezó a hacer preguntas. Demasiadas. Y yo, la pluma de Jesse se detuvo. Y entonces me dijo que iba a reportarlo todo, que ya había hecho copias. Se inclinó hacia adelante. No podía permitirlo. Así que hablé con alguien. Jesse lo miró fijamente, su voz plana. «Contrató a alguien para matar a su esposa». Él no respondió, solo la miró directo a los ojos. Jesse se inclinó hacia él. «Pero Wes lo sabía». La sonrisa de Daniel se desvaneció un poco. «Eventualmente sí. Cuando el caso se enfrió, lo dejé estar. Pero cuando usted lo reabrió, cuando volvió a salir el nombre de Wes, supe que había mentido, que la había dejado escapar. Así que también me encargué de eso». El rostro de Jesse se endureció. «Fue descuidado», dijo él. «No podía correr el riesgo». Desde el espejo detrás de ellos, Rebecca observaba, las manos fuertemente cerradas en puños a sus costados. La luz primaveral se colaba por los escalones de mármol,
proyectando sombras largas bajo los pies de reporteros, fotógrafos y empleados del juzgado, todos cargados de anticipación. Dentro, el ambiente era denso, tenso por el escrutinio, susurros, el crujir de carpetas legales y el movimiento de los miembros del jurado. En la mesa de la defensa, Daniel Quinn estaba flanqueado por dos abogados, su traje azul marino impecable, el rostro una máscara indescifrable. Lucía como el funcionario público que una vez fue. Postura segura, gestos medidos, cabello perfectamente arreglado. Pero los cargos en su contra llenaban la sala de gravedad. Conspiración para cometer asesinato, obstrucción de justicia, crimen organizado, fraude electrónico, malversación de fondos, intento de homicidio. No parpadeó cuando el secretario los leyó en voz alta. En la mesa de la fiscalía, Jessie se sentó tras el fiscal principal, con sus notas al frente, calmada y concentrada. Detrás de ella, Rebecca y May esperaban, madre e hija, presentes y visibles. El caso había tardado 12 años desde sus raíces hasta llegar a ese tribunal. Ahora la verdad tenía que hablar por sí sola. Rebecca subió al estrado poco antes del mediodía del segundo día. No llevaba joyas, el cabello recogido con sencillez. Su voz era pareja, las manos ligeramente cruzadas sobre el regazo. Encontré la primera carpeta en la oficina de Daniel a principios de 1992, comenzó. Estaba a medio etiquetar, metida entre dos mapas de zonificación. Había facturas de proyectos de obras públicas, pero las empresas no existían. Las verifiqué. Describió el momento en que lo confrontó, cómo él al principio evadió. Luego reaccionó con violencia cuando ella insistió. Me amenazó cuando lo enfrenté. Yo también sabía de lo que era capaz cuando se sentía acorralado. Por eso me fui. Planeaba irme con las pruebas y reportarlas en otra ciudad, pero nos interceptaron en el camino. Rebecca afirmó, si Wes no nos hubiera dejado ir. La sala estaba en silencio. El fiscal asintió. ¿Y qué pasó cuando desaparecieron? Hicimos lo que pudimos para sobrevivir, respondió Rebecca. May tenía solo 6 años. Cambié nuestros nombres. Trabajé sin papeles. Evité a cualquiera que hiciera demasiadas preguntas. La defensa intentó por todos los medios desacreditarla. Pintaron a Rebecca como paranoica, una mujer con delirios de persecución, desesperada por castigar a su esposo por un matrimonio roto. Huyó, argumentó el abogado defensor. Inventó una conspiración. Recurrió a un delincuente conocido para desaparecer y ha tenido más de una década para perfeccionar esta historia. Damas y caballeros, ¿cómo podemos confiar en todo esto? Pero el jurado no se dejó convencer. No cuando la fiscalía reprodujo el audio con la voz de Daniel, ordenando la ejecución de Rebecca y May en el almacén. No cuando Rebecca presentó las copias de las pruebas que había hecho años atrás. No cuando Jessie testificó, relatando la investigación con pasos claros y meticulosos. Desde el coche en el bosque hasta el enfrentamiento final, todo encajaba. La historia era hermética. Tras 3 días de deliberación, el jurado regresó a la sala. El portavoz se puso de pie. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado, Daniel Quinn, culpable de todos los cargos. Un murmullo recorrió la galería. Rebecca cerró los ojos. May tomó su mano. Jessie exhaló lentamente, sin apartar la mirada del rostro de Daniel. Él no mostró emoción, ni rabia, solo un parpadeo lento, como alguien que ya conocía el final antes de leer el último capítulo. Las consecuencias fueron rápidas y profundas. Los cómplices de Daniel, 2 miembros del Consejo Municipal, un comisionado de planificación, 2 contratistas privados y un abogado vinculado a la Oficina de Subvenciones, fueron acusados en el transcurso de una semana. Los registros financieros encontrados en la casa de Daniel llevaron a la reapertura de casos archivados, incluidos 2 asesinatos de informantes en los años 90, que habían sido considerados accidentes. La historia dominó los medios locales durante meses. La política en Portland experimentó un cambio sísmico. Auditorías, dimisiones, furia pública. La sala era pequeña, en el tercer piso del ala de alcance comunitario del precinto. Las ventanas daban a un callejón angosto y la luz blanca del techo era un poco demasiado brillante, pero era tranquila, pacífica, la clase de tranquilidad que viene no por ausencia, sino por seguridad.
Rebeca estaba sentada en el pequeño sofá de vinilo, con las piernas recogidas y una taza de té entre las manos. May se apoyaba en el reposabrazos, la mirada fija en la ventana, pero la mente en otro lugar. Ninguna había hablado mucho desde la sentencia. Cuando Jesse tocó suavemente el marco de la puerta y entró, Rebeca levantó la vista con una leve sonrisa. «Nos dijeron que vendrías». Jesse cerró la puerta y tomó una silla del escritorio. «No quería irme sin despedirme». May se volvió desde la ventana. Su rostro había cambiado. Seguía siendo joven, pero más firme, con ojos más maduros. Jesse asintió en su dirección. «¿Cómo está?» Rebeca miró a su hija. Cansada, pero de ese cansancio bueno. Cansancio real. May se inclinó hacia adelante. «Se siente extraño, como despertar de un sueño muy largo». Titubeó. «Excepto que no fue un sueño». «No», dijo Jesse. «No lo fue». El silencio se mantuvo, pero sin pesar. May jugueteaba con un hilo suelto en su manga. Rebeca dejó su taza de té. «Nos dijeron que seremos reubicadas», dijo en voz baja. «No para escondernos, solo para seguir adelante. Oficialmente. Legalmente». Jesse asintió. «Tendrán apoyo. Sus registros están limpios. Sus nombres vuelven a ser suyos. Y si quieren cambiarlos, también podemos hacerlo. En sus propios términos». Rebeca miró a May, luego volvió a Jesse. «Los mantendremos. Ya no huiremos». Jesse sonrió levemente. Bien. Había algo reconfortante en la forma en que estaban ahora. Ya no en tensión, ya no alerta ante cada crujido del suelo o cada coche que pasaba afuera. «Todavía pienso en el día que nos fuimos», dijo Rebeca de repente. «Recuerdo haber abrochado el cinturón de May en el auto. Me preguntaba si volveríamos». «Ahora son libres», dijo Jesse. «Vivan como tales». May alzó los ojos y sonrió. «Lo haremos». Y cuando se pusieron de pie y la siguieron hacia el pasillo, la luz suave de la escalera se derramó sobre sus rostros. Después de 12 años en las sombras, ya no temían a la luz.